¿Qué tal? Buenas noches, esto es De Qué se habla. Hace escasos días los noticieros nos informaron sobre un alza importante en el precio de la gasolina. Pasaba de 9.500 a unos 16.000 o 18.000 pesos. Un alza que asustó el bolsillo, por supuesto, de todos los colombianos. Sin embargo, para suavizar un poco el impacto, la medida se implementará de forma gradual. Por dar un breve ejemplo, en este país hay 10 millones de motos. Eso quiere decir que hay 10 millones de familias que sufrirán directamente el impacto de la subida del precio del combustible. De esto es de lo que se habla en Colombia. ¿Sube la gasolina? ¿Tendremos entonces que guardar el carro o la moto? A lo largo de este programa analizaremos las causas de la fuerte subida y también las consecuencias en la economía familiar de todos los colombianos. Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. ¿Sube la gasolina? ¿Nos tocará guardar el carro o la moto? Con nosotros, aquí en De Qué se habla, está Juan Carlos Vélez, ex senador de la República y presidente de Fendipetróleo. Juan Carlos, explicando casi que con plastilina, ¿de dónde sale el precio final de la gasolina? ¿Cuál es la fórmula? Queremos escuchar eso. Bueno, muy buenas noches. La fórmula era una fórmula que se aplicaba desde 2007 hasta marzo del 2020, mediante la cual se tenía en cuenta el precio internacional del barril de petróleo y también la tasa representativa del mercado. Esa era una fórmula que permitía establecer una estabilidad en los precios del combustible. Eso sucedía, por ejemplo, era una fórmula que, digamos, mantenía los precios tan estables que solamente subían o bajaban solamente un 3% y eso era de acuerdo pues a si se generaban unos ahorros en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible y esos ahorros servían para más adelante subsidiar la gasolina. Ese es un cuento un poco largo, pero en resumidas cuentas eso operó hasta marzo del 2020 y posteriormente el gobierno nacional tomó la decisión de hacerlo de manera gradual. Eso es lo que tenemos que entender primero para poder hablar de lo que está ocurriendo. También se encuentra con nosotros José Ignacio López, él es economista y director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Y quiero preguntarle, doctor, ¿por qué debe subir de una manera tan desorbitante el precio de la gasolina? ¿Qué fue lo que pasó para llegar a esto? Listo, José Fernando, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Digamos, como complemento a la respuesta anterior, lo que hay que advertir es, uno, que el precio internacional del crudo, después de que tuvo una caída muy fuerte en 2020, en la medida que el mundo se fue recuperando, fue saliendo de la pandemia y fue generando mayor demanda, pues ha venido en aumento. A ese aumento se le agregó, se le añadió el componente del conflicto en Ucrania. Y recordemos que a comienzo del año el crudo de los mercados internacionales estuvo bordeando los $120 por barril, la referencia más relevante para Colombia, que es la referencia Brent. Bueno, a esta coyuntura se le ha sumado otro componente, y es que usualmente estábamos acostumbrados a un escenario donde el precio del crudo a nivel internacional, el precio del petróleo subía, pero el peso colombiano se apreciaba. Eso hacía, de amortiguador, de tal suerte que pues, un aumento en dólares se veía compensado por una fortaleza en nuestra moneda. Bueno, en el último año y medio esa correlación histórica ha estado mucho más débil por múltiples factores y nos enfrentamos a una coyuntura donde los precios en dólares del petróleo están altos y el peso es una moneda débil. De tal suerte que pues tenemos, si trasladamos el precio internacional del petróleo y sus derivados a pesos, pues nos estamos enfrentando a que los precios de la gasolina deberían estar por órdenes de 16.000, 17.000 pesos el barril. Y efectivamente, como consecuencia de esta política de estabilización que generaba una amortiguación en las fluctuaciones, hemos, al no haber aumentado los precios de la gasolina a nivel local, lo que estamos generando pues es una brecha muy grande. Entonces ahí nos enfrentamos a uno de los grandes retos que tiene la economía colombiana hoy en día, y es cómo ir sincerando esa diferencia entre el precio que estamos pagando los colombianos por la gasolina
frente al precio internacional, que claramente en pesos es mucho más alto. Además, porque esa sinceridad pues nos toca el bolsillo a todos y ese es realmente el problema, porque lo que se necesita es subir, como lo estamos viendo, subir el precio de la gasolina. Pero quiero preguntarle a César Loza, técnico en petróleos y operador de producción de petróleos, que se encuentra aquí con nosotros, ¿hay alguna alternativa diferente que pudiera amortiguar un poco esa subida tan fuerte de la gasolina? Bueno, nosotros consideramos que se debe cambiar la estructura de costos. Hay una condición que es importante tenerla en cuenta. Nosotros en el país producimos la totalidad de crudo que se requiere para cargar las refinerías. En consecuencia, no debiéramos estar sujetos a las variables internacionales que se mueven bruscamente, como la tasa de cambio y el precio del combustible en el Golfo de México. Nosotros hoy en el país producimos el 100% del diésel que consumimos, o sea, lo producimos en nuestras dos refinerías, en Barrancabermeja y en Cartagena, y producimos el 85% de la gasolina. Importamos un 15%. Es viable, es una propuesta, pues, que se mejore la capacidad de nuestras refinerías. Nuestras refinerías tienen un factor de conversión del 90%, es decir, una refinería refinerías de alta conversión, pero se debe ampliar la capacidad para que podamos producir la totalidad de gasolina que se consume en el país. Doctor José Ignacio, ante la propuesta que nos hace aquí el doctor César, ¿usted cree que la ve viable, digamos, mejorar la calidad de las refinerías para que el precio de la gasolina esté un poquito más abajo? Listo, José Fernando. Yo creo que esa es una propuesta bienvenida, pero yo estoy, digamos, en desacuerdo con la afirmación de César. A ver, una cosa es que busquemos tratar de hacer un colchón y que el ajuste sea gradual y no queremos golpear de repente el bolsillo de los colombianos. Pero claramente Colombia, si bien tiene una capacidad exportadora, es insólito que sea uno de los países del mundo con la gasolina más barata. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de estar haciendo ese subsidio tan alto? Entonces, aquí deberíamos tener un acuerdo muy claro como país, y es que en el mediano y largo plazo, Colombia no se puede dar el lujo de subsidiar los combustibles. En Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, ¿sí? O sea, ahí estamos a órdenes de magnitud muy lejos de ellos, y claramente incluso en Estados Unidos ellos no tienen ningún mecanismo de estabilización, el precio cambia inmediatamente a las condiciones de mercado. No queremos llegar ahí porque sabemos que para una economía como la nuestra, con tantas dificultades, pues no queremos tener una volatilidad exacerbada, y de ahí es que se originó este fondo de estabilización. Pero no podemos permitirnos tener una brecha de los precios que está generando un subsidio que es más grande que el tamaño de todas las inversiones del gobierno nacional central. A ese orden de magnitud, es más grande que el recaudo que busca la siguiente reforma tributaria. Entonces, sí tenemos que ir mirando como gradualmente, y lo que el análisis que siempre hemos hecho es que ojalá este aumento fuera una vez empecemos a ver mejoras en la inflación. Porque aquí el tema no solo, José Fernando, y repito, por eso es muy complejo, el tema no solo es el carro y la moto, el tema es que la gasolina es un insumo vital para el resto de, digamos, de la economía. Entonces, esto va a tener unas consecuencias inflacionarias, lo vamos a sentir en el bolsillo. Ojalá lo empecemos a hacer de manera más clara cuando el golpe inflacionario se da, pero no podemos quedarnos subsidiando los combustibles como no lo está haciendo, a un nivel que no lo está haciendo casi ningún país del mundo, con unos costos enormes. Y reconociendo que Colombia, si bien tiene una cierta autosuficiencia, tampoco es que sea la potencia mundial de Pues hablemos también de las consecuencias. Doctor Juan Carlos, ¿cómo impactaría en la economía si ese déficit fiscal llegara a 25 billones de pesos, por ejemplo? Bueno, el cálculo que nosotros hacemos del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible es el siguiente. A 30 de junio el Gobierno Nacional había informado que el déficit era de 33 billones de pesos. A ese déficit, digamos, se le hizo una capitalización del orden de los 8 billones de pesos procedentes de los dividendos que había recibido el Gobierno Nacional de Ecopetrol.
por lo tanto quedó en 25 billones de pesos. Calculamos que mensualmente el déficit aumenta en cerca de 2 billones de pesos, por lo tanto entonces hoy estaría entre los 28 y 30 billones de pesos. Sin embargo, nosotros haciendo un análisis de cómo va a ser el comportamiento de los subsidios de aquí al próximo año, es decir, al diciembre del 2023, que es más o menos lo que ha venido hablando, lo que ha venido planteando el gobierno nacional de aumentar el precio solamente de la gasolina del orden de los 400 pesos mensuales a partir de octubre y no aumentar el precio del diésel. Y atendiendo a que el diésel corresponde a cerca del 40% del total de los combustibles y la gasolina al 60%, eso sin embargo nos muestra que el año 2023 habrá un déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible del orden de los 20 billones de pesos. Es decir, que si sumamos a lo que tenemos hoy, más lo que se puede generar el año entrante, estaríamos hablando que a diciembre del 2023 el déficit sería del orden de los 50 billones de pesos. El ahorro que tendría el gobierno nacional, producto del aumento del precio de la gasolina, sería solamente de 10 billones de pesos. Entonces, repito, quedaría el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible a diciembre de 2020 billones de pesos y solamente a 10 billones de pesos. La solución que está planteada definitivamente no soluciona el problema del Fondo de Estabilización de Precios. Sí, José Ignacio, usted nos hablaba ahora de algo muy importante que quiero explicarle a los ciudadanos y es el tema de cómo afectaría esto directamente la inflación y por supuesto el bolsillo de los colombianos. Me parece importante decirle a la gente exactamente qué es lo que pasaría en sus hogares, las personas que tienen una moto, las personas que tienen su vehículo para movilizarse a gasolina, qué es lo que les puede ocurrir. Y entre otras cosas, no solamente quienes se movilicen, sino quienes van a un supermercado a comprar su comida, ¿sí? La canasta familiar. Sí, José Fernando, mira, ahí hay claramente una afectación directa en la medida que suben los combustibles, pues las personas que se movilizan en vehículos, etcétera, pues dependiendo del uso que le den, pues van a sentir un golpe. Ahora bien, cuando nosotros hacemos los cálculos completos, ese efecto directo en la economía solo es 1/3 y hay otros 2/3 que golpean el bolsillo de los colombianos por el hecho de que la gasolina pues es claramente, como decía, un insumo muy importante en el transporte y por tanto en la medida que al movilizar personas y mercancías pues digamos aumenta los costos de producción, los costos de distribución y por tanto los costos de los bienes y los servicios que consumimos los colombianos. Entonces, si cerráramos la brecha completamente, los cálculos que tenemos es que tendríamos 5 puntos de inflación más altos. Es decir, si la inflación ahora está bordeando el 11%, tendríamos una inflación del 16%. Claramente, por eso es tan difícil, es una decisión compleja y hemos insistido que la gradualidad es importante. Esto no va a cerrar el déficit en el corto ni incluso en el mediano plazo, pero hay que irse moviendo en esa dirección porque, repito, los costos de ese subsidio pues son realmente de órdenes de magnitud enormes. Entonces, ese es el problema. Claro, César, miren, los corrillos políticos del Senado, por ejemplo, de la Cámara y también de la Presidencia se plantea la siguiente pregunta. ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones de pesos cuando la tasa, solamente por hablar de una problemática social en nuestro país y de una problemática que tiene nuestro territorio nacional, la tasa de mortalidad infantil se ha duplicado? Es decir, hay cosas más urgentes, ¿no? Si estuviésemos en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, donde el ingreso de los ciudadanos es mucho más alto, seguramente que no estaríamos dando este debate porque se estaría sencillamente al vaivén de los precios internacionales. Pero en nuestro país, indefectiblemente, es necesario subsidiar la gasolina mientras se busca una fórmula diferente a lo que hoy se está aplicando. En Colombia tenemos 17 millones de vehículos aproximadamente, de los cuales el 60%, es decir, 10 millones son motos. ¿Quiénes utilizan las motos? Pues la gente de estratos 1, 2, 3, 4, el transporte fluvial que mueve muchas personas a zonas apartadas de la geografía nacional es necesario, no se puede suspender ese transporte.
Recientemente con el tema de la COVID-19, cuando debimos guardarnos, se desincentivó el uso del vehículo, pero miren cómo se ralentizó la economía, cómo se paró el aparato productivo. Entonces hay que buscar fórmulas combinadas donde haya subsidio, donde se busquen alternativas diferentes, porque es cierto, es un problema para las finanzas del país, del fisco nacional, y hay que revisar, por ejemplo, los componentes del precio de los combustibles, ¿cierto? El 53% aproximadamente son ingresos al productor, en este caso Ecopetrol. El 12% es el margen de rentabilidad de los distribuidores, mayoristas y minoristas. El 25% son impuestos, entonces el 5% transporte. Si se le quita, por ejemplo, si se recortan los impuestos, pues se va a generar un hueco fiscal también por efecto de la carencia de esos impuestos y habrá que buscar otra fuente. Entonces es un tema complejo que requiere la combinación de varios factores para poder encontrar una solución de fondo. Pues con este panorama vaya buscando dónde guardar su moto o su vehículo, porque seguramente a este precio será muy difícil movilizarse en las calles del territorio nacional. Ya volvemos con más, esto es De Qué se habla. Esto es De Qué se habla. Hoy estamos hablando del incremento en el precio de la gasolina. César, la subida del precio de la gasolina y la cotidianidad, digamos que este incremento va a impactar, ya lo hemos hablado, de manera contundente al transporte de alimentos. ¿Qué se le puede recomendar a una familia, digamos, para que la medida no reduzca la canasta alimenticia y para que no se vea gatas para poder cumplir mensualmente con la canasta familiar y poder comer normal? Es muy complicado porque si se le recomienda a una familia no utilizar el vehículo y es un medio de transporte y es un medio de trabajo, si se le dice a un transportador de domicilios, por ejemplo, que evite utilizar su moto, pues va a ser muy complicado. Entonces, en nuestro país no hay un sistema de transporte público como en otras ciudades del mundo, pues que tienen sistema de metro, sistema de tranvías, y eso permitiría recomendarle a una familia: dejen el carro en la casa, dejen la moto en la casa. Aquí pues infortunadamente no tenemos esa condición y creo que es complicado sugerirle a una familia que depende del vehículo que lo deje parqueado, que lo deje guardado. Pues esto que usted me dice, doctor César, es de las mismas recomendaciones de no sacar el celular en la calle y no de papaya. Juan Carlos, el poder adquisitivo de los colombianos en estos últimos años pues ya se había descendido. ¿Cuánto más descenderá cuando los colombianos tengamos que pagar una gasolina entre 16.000 y 18.000 pesos el galón? Bueno, aquí lo que queremos hacer énfasis es que estamos hablando de aumento de la gasolina, más no aumento del diésel. Hoy por hoy el total de los combustibles, de Colombia, el 40% es diésel, el 60% es gasolina. El impacto que va a tener el aumento del precio de la gasolina, digamos en primera instancia, es inferior al aumento que ha tenido el precio, el de la inflación en Colombia, porque estamos hablando de una inflación del 10% y la gasolina realmente ha tenido un aumento en los últimos 2 años apenas del 12, del 14%. Entonces, yo pienso que no va a ser muy perceptible al principio el aumento del precio de la gasolina en el bolsillo de los colombianos, porque el aumento, como bien lo ha dicho el gobierno, va a ser gradual, del orden de los 400 pesos al mes, pero yo creo que a mediados del año entrante sí vamos a empezar a sentir el impacto del aumento del precio de la gasolina, en donde inicialmente los dueños de motocicletas, los dueños de carros particulares, pero hemos escuchado de parte del ministro de Transporte estos días decir que, por ejemplo, los taxis, los carros particulares utilizados para transportar mercancías y otros vehículos van a tener un tratamiento especial con respecto al precio de la gasolina. Entonces no sabemos si realmente esa medida también puede contribuir a que el bolsillo de los colombianos, al menos los que utilizan ese tipo de vehículos,
o los bienes que transportan ese tipo de vehículos no se ve afectado. Pues esa medida también está en veremos, ¿no? No hay una certeza de que eso pueda ocurrir. Doctor José Ignacio, ¿usted cree que va a ser, digamos, urgente entonces presentar algunas medidas como, por ejemplo, subsidiar los fletes también? Pues a ver, pasar un subsidio a otro subsidio hay que tener cuidado, porque realmente el problema es que el país tiene muchas necesidades en gasto social y los recursos son limitados. Yo lo que diría es, ojalá el aumento sea muy gradual, va a ser, lo vamos a sentir, los colombianos lo van a sentir en su bolsillo. Desafortunadamente, digamos, no hay una escapatoria, pero el gobierno puede ayudar aumentando las transferencias para los hogares más pobres y ojalá en la medida que otras políticas vayan acompañando un descenso de la inflación, pues también se vaya viendo alivio en el bolsillo de los colombianos por la reducción en otros rubros y en otros aspectos de la economía. César, la necesidad de transportarnos a energías limpias es muy importante y necesario no solamente para Colombia, sino para el mundo, y es una necesidad que está sobre la mesa. ¿Cómo poder hacer esa transición sin que tenga tanto impacto en la economía y sobre todo en el bolsillo de los ciudadanos? Bueno, para hacer la transición energética se requiere voluntad política, se requieren potencialidades que las tenemos y se requieren muchos recursos. Hacer una transición energética no es fácil y creemos que la empresa que debe liderar la transición energética en Colombia es Ecopetrol, pero Ecopetrol no puede perder su naturaleza, que es producir crudo, producir gas, refinar, transportar, comercializar. Nosotros en Colombia vamos a necesitar y vamos a depender del crudo por lo menos durante 40 o 50 años. Entonces ese es un proceso lento que hay que dar ese paso, pues, porque es una necesidad de la humanidad descarbonizar, pues, paulatinamente el uso de la energía, pero es un proceso que va a requerir recursos. Por ejemplo, Ecopetrol hoy es, a través de la filial de ISA, pues es transportador, pero la regulación no permite que Ecopetrol haga inversiones en energías alternativas para comercializar. Tiene parques solares para autoconsumo. Entonces es una cosa pues que se debe regular vía legislación pues para permitir que Ecopetrol pueda liderar ese proceso de generación y comercialización de energías alternativas, pero como digo es un proceso muy lento. Por su parte, doctor José Ignacio, ¿usted cómo cree que debe ser esa transición? Porque igual está sobre la mesa y es necesario, urgente, pero pues esa transición realmente está impactando los bolsillos de todos los colombianos. ¿Qué hacer? José Fernando, ahí estoy totalmente de acuerdo con César. La transición energética requiere recursos. Necesitamos más recursos para modernizar y cambiar, digamos, la logística y la infraestructura que tenemos en términos de producción y consumo energético. Entonces, la transición también tiene que ser muy gradual. Colombia es un país de ingresos medios que tiene que seguir creciendo, apostándole a más inversión, más crecimiento, y que ese crecimiento y esa inversión vaya encontrando como destino energías más limpias y así vamos haciendo una transición ordenada, no precipitada y de manera inteligente. Sí, doctor Juan Carlos, el gobierno actual ha anunciado fuertes inversiones para activar el agro en nuestro país. ¿La subida del costo de los combustibles fósiles recortará tal vez estos presupuestos? ¿Usted qué cree? Pues lo que pasa es que, como bien lo planteaba yo ahora, el gobierno nacional va a tener que disponer de cerca de 50 billones de pesos para cubrir el déficit que tiene hoy el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y el déficit que se va a generar el próximo año. Entonces, yo le hago un llamado al gobierno nacional para que revise muy bien esta situación que, pues a mi modo de ver, no se resuelve del todo con un aumento, como se ha venido planteando, de la gasolina de apenas de 400 pesos mensuales.
y que eso pues seguramente puede tener una afectación en el presupuesto general de la nación, porque es que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible se está sosteniendo con los recursos que el gobierno nacional le está transfiriendo o que está pendiente de transferirle o que le está, digamos, anotando como la deuda pues que tiene el gobierno nacional con este fondo. Entonces, mientras esta situación del subsidio a los combustibles no se resuelva, es decir, que si la decisión del gobierno es que va a continuar con ella y no serán los colombianos los que asumirán, digamos, el costo del combustible al precio que debe estar o debe cobrarse, pues entonces el gobierno tendrá que poner los recursos para poder seguir con el subsidio a los combustibles. Así que cualquier situación cualquier decisión de continuar subsidiando los combustibles en Colombia seguramente pues tendrá unas repercusiones en el presupuesto general de la nación. Claro, César, el campesino colombiano, por ejemplo, ya tiene muchos problemas para hacer llegar sus productos a los mercados capitalinos. ¿Esta situación económica podrá acarrear un mayor empobrecimiento en el sector, por ejemplo, del agro? Claro, vea, para liberar los precios de la gasolina, para que no haya subsidio, hay que subirle en estos momentos aproximadamente 5.600 pesos. Estudios de economistas dicen que por cada 1.000 pesos que se suba en el galón, sube 1 punto en la inflación. Es decir, estaríamos hablando de 5 o 6 puntos de inflación por encima del 10-11% que tenemos, y eso sería catastrófico no solamente para los campesinos, sino para todo el país. Eso generaría indiscutiblemente convulsión social. No podemos perder los referentes que las alzas en los combustibles han tumbado presidentes en Perú, en Ecuador, y obviamente que eso va a generar una fuerte convulsión social y, por supuesto, para ser concreto a la pregunta, va a afectarse el agro, va a afectarse la vida del campesino, que por sí tiene bastantes dificultades porque carece de vías pues, para poder sacar sus productos. Doctor José Ignacio, ya para terminar me gustaría escuchar su conclusión. ¿Qué podemos esperar los colombianos en los próximos meses con este precio de la gasolina? ¿Habrá quien nos salve o no hay quien viva con esta gasolina realmente? Mira, José Fernando, estamos en una encrucijada, estamos en una situación muy compleja. Este subsidio, por algún lado, ha llegado a unas dimensiones enormes que el país realmente se va a enfrentar a gatas para seguirlo manteniendo. Por otro lado, subir los combustibles es doloroso en la economía. Repito, acá la discusión tiene que ser fijémonos un norte, vamos aumentando esto de forma gradual, acelerémoslo en el momento en que la inflación quizás ya esté cediendo bastante, es decir, que por ahora los incrementos sean muy, muy pequeños y quizás en el futuro podemos ir aumentando el ritmo para encontrar ese punto medio, porque repito, en el mediano plazo es muy costoso tener un subsidio tan grande en el país a este tipo de mercado. Pues a usted muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos estos temas. Nos va a tocar tocarnos el bolsillo. Los grandes economistas hablan de desaceleración y enfriamiento de la economía colombiana. Nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo se aplicarán las medidas de la subida, del incremento de los costos de los combustibles. Pero lo que sí es una realidad evidente es que la gasolina sube y tendremos que tal vez guardar el carro o la moto. De esto se habla en Colombia. Hasta pronto.